Problemas de continuidad. Esta clase es un taller que habla de problemas básicos de continuidad. Importante. Los cortes pueden provocar algunos problemas de continuidad sobre la acción que no favorecen la comprensión de la pieza. Básicamente, siempre estamos hablando de la lógica en la edición. Y si no tenemos una lógica predeterminada en el orden en que vamos a armar la secuencia, es posible que la persona que esté viendo la película, la persona que trate de interpretar, se va a perder. Cuando tenemos cortes que son antiestéticos en la secuencia, esos cortes les llamamos jump cut. Cuando un plano más otro se nota mucho el corte, se nota mucho el paso de un plano a otro, eso le vamos a llamar jump cut, que es como una especie de salto. Este corte antiestético y discordante durante la acción o sobre el contenido va a llamar la atención acerca de él. La idea es que no se noten los cortes, pero si tenemos este problema se va a notar que existe un proceso de edición y de montaje en la secuencia. Lo que nosotros tratamos de hacer es que no se note, que todo se sienta como si fuera una sola pieza. Mejor dicho, estamos utilizando las reglas del raccord y de la continuidad. Una toma de una pareja sobre un bote, conversando. En un plano vemos cómo el viento mueve el cabello de la protagonista, y en el plano que viene, inexplicablemente, ya el viento está moviendo el cabello de la protagonista. Ahí tenemos un problema, de continuidad. Si en un primer plano de una actriz ella se muestra riendo, y en el plano contiguo, el plano que le sigue, ya ella no tiene la misma actitud, ahí vamos a tener también un problema de continuidad. Si vemos un hombre que va caminando abrazando por la cintura a su novia, y en el plano que viene ya no vemos que tiene la mano en la cintura, sino que tiene la mano en el hombro, ahí vamos a tener también un problema de continuidad. Todos estos problemas son relacionados a la forma en que se graba el cine. El cine se graba con una sola cámara y a veces entre planos se necesita un tiempo largo para la puesta en escena y para realizar la toma. Entonces por eso se dan esos errores de continuidad. Taller solucionando saltos en la acción. Vamos a hacer un ejercicio para solucionar un problema de continuidad. Y básicamente vamos a tratar de solucionar un problema que tiene que ver con la acción de los personajes en la escena. Ejercicio. Vamos a reunir unos planos para darle lógica a lo que queremos hacer. Vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Vamos a comenzar con un plano de una chica preparándose para una cita. El plano que sigue va a ser el plano de una chica colgando el teléfono en la cocina. El plano que le sigue, o sea, el plano 3, en este plano lo que vemos es que la chica sale rápidamente por la derecha del cuadro. Mejor dicho, va de izquierda a derecha. Y en el plano 4 vemos a la chica entrando por la derecha, moviéndose de derecha a izquierda hacia la ducha. Vamos a hacer el ejercicio un poco más gráfico. Y tenemos un plano de la chica preparándose para la cita. Aquí la vemos a ella escogiendo los elementos que necesita para vestirse. En el plano que le sigue en la secuencia, vemos que la chica está hablando por teléfono y cuelga el teléfono. Está hablando primero y después lo cuelga. En el plano que sigue hay un desplazamiento de la chica que va de izquierda a derecha, sale por la derecha del plano. Y en el plano que sigue vemos que la chica entra por la derecha, moviéndose de derecha a izquierda en ruta hacia la ducha. Todavía no vemos el problema
de salto en la acción. Comparemos. Aquí tenemos a la chica moviéndose de izquierda a derecha, y aquí en el plano que le sigue vemos que se está moviendo de derecha a izquierda. Es como si pasara hacia un lado y después pasara hacia el otro. La pregunta básica del público sería: ¿por qué ella parece haber dado una vuelta de 180 grados y ha empezado a caminar en dirección contraria para ir al baño? ¿Cómo solucionaríamos ese enfrentamiento de direcciones si siempre va a ser mejor mantener una sola dirección? Claro que todo depende del montajista y el director, qué es lo que quieren hacer. De pronto ellos quieren dar la sensación de que la chica se está moviendo en diferentes momentos dentro del mismo cuarto en diferentes direcciones para darle más dinamismo, pero este no es el caso. En este vemos que las direcciones se enfrentan dentro de la misma escena. Pues ¿cómo podríamos solucionar? ¿Cómo podríamos darle sentido a ese cambio de dirección? La respuesta está en las tomas de apoyo que nosotros vamos a utilizar para insertar. De ahí viene su nombre de inserto. Ese nombre de inserto lo utilizamos en edición, y el nombre de toma de apoyo lo utilizamos cuando estamos grabando. En realidad es el mismo elemento, pero en dos tiempos diferentes. Cuando estamos grabando, estamos haciendo tomas de apoyo, y cuando utilizamos esas tomas de apoyo en la edición, esas tomas de apoyo le vamos a llamar insertos. Entonces, si tenemos esos dos planos, podemos solucionar colocando entre esos dos planos un plano, por ejemplo, de una mano cogiendo una toalla, y ahí se va a entender el cambio de dirección. Este plano debería ir entre los dos. Tenemos este plano primero y este es el que le sigue. Este plano debería ir entre los dos. Primero la vemos que va hacia la derecha. Vemos un plano donde una mano está cogiendo una toalla, y después seguimos con un plano donde ella ya va de derecha a izquierda. Entonces ya ahí podemos entender por qué fue lo que hizo que ella cambiara de dirección. Esto estamos hablando de vamos a dar un poquito atrás. Estos son dos planos contiguos, y este sería el plano que quedaría entre los dos, para darle sentido a lo que pasa. Puede pasar que cuando ya tenemos la línea de tiempo, o sea, cuando ya estamos montando la película y tenemos estos dos planos, ya no tenemos al personaje, y que nos toca falsear la toma con una mano de alguien muy parecida a la de la muchacha. Una mano parecida, pero puede ser la mano de cualquiera de las personas que estaban trabajando para la producción, pero que tenga así parecido con la muchacha. Mejor dicho, estamos falseando la toma. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Además de falsear la toma con la mano de una de las personas que estaba en la producción. Otra alternativa es un plano de la chica frente al closet decidiendo qué ponerse antes de tomar el baño. También nos serviría como inserto entre esos dos planos. Y la otra alternativa, que ya sería cuando ya no podemos falsear la toma, ni tenemos a las personas para que falseen la mano, ni tenemos a la actriz para que haga el plano donde está viendo que va a coger del closet. Y ahí nos tocaría cortar los inicios de la toma en movimiento y los finales de la toma en movimiento, y también el inicio y el final de esta toma en movimiento, para que no sea tan notorio la dirección de entrada y de salida del personaje. En las entrevistas también los insertos nos van a servir para solucionar esos saltos, esos jump cut. Por ejemplo, cuando estamos editando una entrevista, que tenemos el full, o sea, tenemos todo lo que dice el entrevistado, nosotros nada más necesitamos parte de lo que él dice. Pero cuando nada más elegimos la parte que necesitamos para la edición, van a haber partes que vamos a desechar, y entonces nos va a tocar unir nada más las partes que necesitamos para armar la entrevista.
esos planos que quedan cortados cuando están juntos van a tener unos saltos que van a hacer que se note que faltan pedazos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Utilizamos planos de apoyo. Ya dijimos que los planos de apoyo son esos planos que nosotros hacemos cuando estamos grabando. Si tenemos un entrevistado y tenemos, además del primer plano donde está hablando, también tenemos planos de las manos, de los pies, de los gestos que hace, podemos colocar esos planos sobre los cortes. Entonces, nosotros siempre necesitamos grabar en exceso para tener contenido suficiente para editar después. El editor debe cortar el material sin dejar secciones importantes fuera y sin crear cambios fuertes en el ritmo. ¿Para qué? Para que se sienta que esa secuencia es un todo. Recuerden que tenemos una frase completa del entrevistado, pero nada más necesitamos una parte. Entonces, cuando quitamos parte de esa frase, se va a notar que falta ahí algo cuando juntemos las piezas y dejemos y hayamos desechado lo que no nos interesa. Como se va a notar ese salto, nosotros vamos a poner encima de ese corte, vamos a colocar los planos de apoyo. Entonces, cortar un diálogo resulta molesto y provoca un salto evidente en la imagen de la persona que está hablando. La solución entonces siempre es incluir una toma de recurso de 3 o 4 segundos insertada encima del corte de las tomas que provocan el salto. Estos insertos son generalmente tomas de reacciones del entrevistador mirando al invitado durante su discurso o haciendo cualquier cosa que nos sirva para contextualizar a la persona que está dándonos la entrevista. Tamaño de la imagen. Solucionando cambios bruscos. Pasar de un plano general, que sería una toma de situación o de contextualización, a un primer plano puede resultar muy abrupto porque se va a notar el salto. Imagínense, estamos yendo de un plano muy grande a un plano cerrado. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de un espacio en plano general y un plano de detalle de una volqueta que está aquí, que sería esta parte que está aquí, sería esta imagen. El salto entre este plano muy grande a este plano muy cerrado sería muy abrupto. Entonces, ahí lo que necesitamos es un plano intermedio entre el tamaño de los dos que estaban. Entonces, un plano medio sería muy bueno para que el cambio no sea tan brusco. O sea, aquí tenemos un plano general. Bueno, hagamos el ejercicio. Aquí tenemos un plano general. Este plano que está más cerrado, que sería esta parte de aquí, estas volquetas. Y este sería el plano intermedio. Ahora la secuencia se vería mejor en plano general, un plano un poquito más cercano, que sería este individuo que está aquí, y este que sería un plano más cerrado, más detallado de este plano más grande. En la práctica podemos verlo así. Vamos aquí, tenemos un ejemplo. Mira, aquí tenemos un gran plano general y se ve toda la ciudad. Vamos a un plano general donde estamos mostrando el individuo, plano americano donde estamos mostrando el individuo, y después vamos a un plano medio largo, plano medio corto, vamos a un primer plano, seguimos con un primerísimo primer plano y después a un plano de detalle para darle orden a lo que estamos haciendo. Aquí tratamos que los cambios en los tamaños de los planos no se sientan bruscos. Por eso llevamos ese orden. Podríamos hacerlo también al revés. Podríamos empezar de plano de detalle a primerísimo primer plano, plano medio corto. Tenemos que hablar del tamaño de los planos como grupos. O sea, los grupos de los primeros planos, los grupos de los planos medios y los grupos de los planos generales. Hagamos el ejercicio ahora con una película. Esta película es The Green Book. Aquí esta es la segunda secuencia de la película. Y no voy a hablar primero de la segunda secuencia y después de la primera.
para que sea más fácil entender la idea. Entonces, en la segunda secuencia, miren que empezamos en un plano general. Aquí nos están dando la situación, en dónde estamos, en qué ciudad estamos. Estamos en el Bronx, New York. Aquí nos está hablando del barrio. ¿Qué barrio estamos? ¿En qué calle estamos? Estamos contextualizando. ¿A quién vamos a contextualizar? Al personaje. Pues vamos a seguir con otro plano. En este plano ya vemos al personaje en plano general. Aquí está haciendo una labor, está sacando la basura. Vemos al personaje en plano general. Y seguimos con un plano medio corto. Aquí ya entramos más al personaje. Primero contextualizamos, nos acercamos más al personaje, o sea, nos mostramos interactuando con el medio, y finalmente ya nos dedicamos a lo que nos va a decir el personaje. Por eso vamos finalmente a un plano medio corto. Recuerde que estamos hablando de grupos de planos. Los primeros planos, que son los planos más cercanos al personaje, que tienen que ver con su rostro y la parte de arriba del cuerpo, que tiene que ver del busto hacia arriba. Y los planos medios, que tienen que ver desde la cintura hacia arriba, hacia su cabeza. Los planos generales, que es donde está todo el cuerpo. Y los planos más generales, que tienen que ver con todo el contexto en donde está él, y que también nos sirven cuando son demasiado generales, cuando son muy grandes, nos sirven para mostrar en dónde estamos, en qué ciudad estamos, en dónde se va a desarrollar la acción. Esta sí es la primera secuencia. En la primera secuencia, miren que aquí nos están contextualizando en un plano general, nos están mostrando a dónde vamos. Aquí dice que estamos en New York City, pero también nos muestra que vamos a estar en el bar Copacabana. Y aquí está la calle, plano abierto. Después vienen unos planos de contextualización que tienen que ver con el interior del Copacabana. Aquí vemos muchos planos medios cortos, planos americanos y algunos planos generales, contextualizándonos. Unos planos que nos están mostrando qué es lo que pasa dentro del Copacabana, cómo es la gente, cómo es el ambiente. Después vamos a planos más cerrados que nos están hablando de los personajes que van a participar de la acción. Aquí tenemos, yo creo que este es el gerente, y aquí hay un personaje muy importante para el protagonista. Y finalmente ya nos vamos hacia el protagonista con planos más cerrados. Aquí tenemos un plano medio corto del protagonista, un plano americano del protagonista, y finalmente un primer plano del protagonista. Apenas que entramos a los primeros planos de él, ya entendemos que vamos a seguirnos, que él es el que nos va a llevar por toda la historia de la película. Esta secuencia, esa fórmula se llama 1, 2, 3. O sea, empezamos con planos generales, vamos a planos medios y terminamos en primeros planos. O sea, primero contextualizamos, después nos mostramos cómo interactúa el personaje en el medio, en su contexto, y finalmente ya nos dedicamos al personaje gracias a los primeros planos. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Vamos a hacer el ejercicio. Mira, empezamos con un plano general momentáneo. Ese plano general momentáneo le vamos a llamar plano de establecimiento o plano maestro. Y segundo, vamos a un corte a plano medio. Y tercero, mostramos cortes en primeros planos. Sería como algo muy general de lo que haríamos aplicando esta regla. Normalmente salimos de esa secuencia o de esa escena al revés. O sea, empezamos en el primer plano, vamos a plano medio y terminamos en un plano general. Eso lo hace mucho el cine clásico.
¿Por qué siempre volvemos al plano general? ¿Por qué necesitamos que, entre comillas, las personas recuerden en dónde estamos? Entonces, vamos siempre, primer plano, plano medio, plano general, o plano general, plano medio, primer plano. Podemos pasar de un primer plano a un plano medio, podemos pasar de un plano general a un plano medio, podemos pasar de un plano medio a un primer plano, o podemos pasar de un plano medio a un plano general. Vamos ahora a los ángulos de toma. El error en los ángulos de toma se produce cuando dos tomas son casi idénticas. Y eso pasa porque no se respeta algo que conocemos como la ley de la proporcionalidad. Para evitar ese problema, los productores utilizan la regla de los 30 grados. Y según esta regla, una nueva toma del mismo sujeto solamente es justificable si está sobre los 30 grados. Veamos este esquema para entender mejor. Estamos hablando de los 30 grados, y cuando estamos hablando de los 30 grados estamos hablando de una toma hacia el mismo sujeto. Entonces, si por ejemplo comenzamos grabando aquí, si vamos a hacer otra toma siempre debemos superar los 30 grados. Siempre debemos superar los 30 grados. ¿Por qué debemos superar los 30 grados? Lo hacemos para que, como estamos grabando el mismo personaje, los planos sean bastante diferentes y no sean tan parecidos, porque cuando los vayamos a montar juntos se va a notar como si fuera un salto porque son muy parecidos. Por eso tenemos que superar los 30 grados. Si tenemos este personaje aquí y empezamos a grabar con esta cámara, después tenemos que hacer 30 grados hacia la izquierda o 30 grados hacia la derecha para seguir grabándolo. Eso lo utilizamos mucho cuando estamos grabando el mismo personaje y el personaje tiene, por ejemplo, un diálogo largo. Es mejor tener varios ángulos del mismo, siempre superando los 30 grados. ¿Para qué? Para que la secuencia, cuando esté montada como es el mismo personaje, se sienta más rica. ¿Por qué? Por los ángulos. Y cuando cambiamos el ángulo de 30 grados, también conviene cambiar la distancia a la cual la cámara está del personaje. Cambiar siempre la distancia para que los planos, como van a estar juntos, se noten diferentes y no sean tan parecidos, porque cuando son del mismo personaje y se parecen, se van a sentir como si fueran saltos. Entonces, la regla de los 30 grados dice que debemos evitar montar dos planos consecutivos cuya diferencia de perspectiva sea menor de 30 grados. Si montamos un plano de un personaje de perfil, el siguiente plano del personaje debería cambiar sustancialmente el punto de vista. O sea, cuando vamos a cambiar de posición, que sea mayor de los 30 grados y que también varíe la distancia que tiene la cámara hacia el personaje. Entonces, si montamos dos planos juntos cuyo eje de cámara difiere menos de esos 30 grados, el corte puede resultar brusco y es muy probable que perjudicaríamos a la persona que está viendo. ¿Por qué? Porque el corte que se va a sentir ahí va a ser muy molesto. Bueno, aquí estamos viendo un esquema de salto de eje. Bueno, observemos aquí esta imagen. Aquí tenemos dos personajes. Los estamos viendo desde el cenital. Esto es desde el cenital. Y aquí tenemos las cámaras. Les vuelvo a recordar cómo es la regla de los 180 grados. Para que se dé este problema de salto de eje, significa que no estamos aplicando la regla de los 180 grados bien. Si tenemos dos personajes, aquí estamos viéndolos desde el cenital, que interactúan, por ejemplo aquí están charlando, están uno frente al otro, entonces debemos colocar una línea de eje que nos indica la interacción que están haciendo ellos. A partir de la línea del eje es que vamos a elegir si grabamos de un lado o si grabamos del otro lado del eje. Si elegimos uno de los dos lados del eje, ya significa que debemos utilizar
las siguientes posiciones de cámara de ese mismo lado del eje. Por ejemplo, si comenzamos con esta cámara 1, que hace un plano medio de los dos personajes para que podamos ver su distancia, deberíamos utilizar todas las cámaras que estén de este lado del eje. Por ejemplo, la cámara 2 es la posición que tienen los personajes y la cámara 3 es la posición que tienen los personajes. Y todas las posiciones deberían ser de este lado. ¿Qué pasa cuando hay un problema del eje? Por ejemplo, si empezamos a grabar ya con la cámara 1, después utilizamos la cámara 2 y la siguiente toma que hacemos la hacemos en esta cámara, miren lo que pasa con la posición de los personajes. Los personajes, ya como se rompe el eje, cambian su posición. La posición cambia directamente. Mira aquí. Aquí primero está en la derecha el personaje y aquí sigue en la derecha. Este personaje A está en la izquierda y aquí el personaje A sigue en la izquierda. Estamos utilizando bien la regla del eje. Y en la cámara 1 el personaje está en la izquierda y el personaje B está en la derecha. En cambio, en esta cámara, es la cámara X, que ya está fuera de eje, el personaje B cambia su posición, mira que ahora donde está, y el personaje A también cambia su posición. Y lo que nosotros queremos es que exista coherencia espacial. Por eso deberíamos aplicar la regla de los 180 grados y evitar el salto de eje, a menos que eso haga parte directamente de la idea que tiene el director. Por ejemplo, en esta imagen de la película El Resplandor, aquí hay un salto de eje directamente. Este salto de eje está justificado porque trata de interiorizar al personaje principal. Fíjense que este personaje principal tiene problemas mentales. Entonces, este cambio de eje nos ayuda, por lo incómodo que es, nos ayuda a transmitir el interior psicológico del personaje. Aquí tenemos otro ejemplo de error de eje. Aquí tenemos un error. Está aquí el cambio de posición de los personajes. Aquí está en la derecha y aquí está en la izquierda porque no estamos utilizando bien el eje. Observémoslo con más claridad. Aquí con estas viñetas. Aquí tenemos unas viñetas. Esto es para retratar la funcionalidad de trabajar con la regla de los 180 grados y cuando trabajamos sin ella. Aquí la comparación consiste en darnos cuenta cómo se ve mejor organizado la secuencia. Miren, aquí en esta secuencia los personajes cambian bastante de posición. El personaje está aquí en la izquierda, acá está en la derecha, aquí está en la derecha, acá está en la izquierda. Pero acá sí mantiene la posición. Ella siempre está en la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha. Y él siempre está en la izquierda, dándole mayor facilidad a la persona que está viendo la película, la persona que está viendo la secuencia. Siente que en esta viñeta de la derecha es más coherente. Mejor dicho, este ejemplo es para que vean lo que pasa cuando estás utilizando la regla de los 180 grados y cuando no la estás utilizando. En tu trabajo de realización te puede pasar que puedas elegir no utilizar la regla porque quieres mostrar la dinámica de lo que sería la fiesta o ser más organizado y utilizar la regla de los 180 grados para darle más facilidad a la persona que va a ver tu secuencia. Este esquema lo pongo aquí porque muchas personas preguntan que qué es esto. Estos esquemas siempre los tenemos cuando vamos a hacer realización. Esta imagen que está aquí significa personaje y esta imagen que está aquí significa personaje. Este símbolo significa que el personaje está visto desde el cenital.
Este sería la línea del eje y esta sería la posición de las cámaras utilizando la regla de los 30 grados. Aquí tengo la cámara principal en la cual mostramos la distancia de los dos personajes y estas dos cámaras serían para que estén sobre el escorzo de los personajes que están enfrentados. Después que nosotros elegimos uno de los lados del eje, nosotros eliminaríamos el eje contrario. ¿Para qué? Para que se cumpla la regla de los 180 grados. Aquí vemos el mismo esquema, pero ya representado con una tercera dimensión. Aquí estamos viendo el eje de acción. Aquí serían dos sofás para entrevistador y entrevistado. Y serían los movimientos permitidos de la cámara para no romper el eje. En los talk shows siempre pasa que las cámaras se rompen el eje y cambian la posición de los personajes. Pero como estamos haciendo el esquema y pasamos la línea de eje o línea de acción, significaría que la cámara debería estar siempre de este lado, grabando el entrevistado y el entrevistador. Toda cámara que pase esa línea entonces estaría fuera de eje, estaría saltando el eje. Muchas gracias.